Bienvenidos a un nuevo podcast de Panchonomist. Hola con todos, bienvenidos nuevamente a un programa más de el podcast del Panchonomist, el Club de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. En esta ocasión vamos a tratar temas recientes de desigualdad económica. Tenemos como invitado el día de hoy al profesor Pedro Nunes da Silva. Él es máster en Economía por la Universidad de Sao Paulo y PhD en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York. Sus intereses académicos son, entre otros, Economía Política Internacional, Ley Internacional de las Inversiones Extranjeras y Metodología de Ciencia Política. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por colaborarnos en esta ocasión. Estamos muy felices de contar con usted. Muchas veces cuando estudiamos economía, como en el pregrado, como es nuestro caso, por ejemplo, no somos muy conscientes o no tendemos a discutir mucho el tema de la desigualdad económica, y es algo que más vemos en noticias o vemos en diarios académicos, pero muchas veces como estudiantes de economía no nos enseñan a preocuparnos demasiado de la desigualdad económica. Para muchos economistas no es realmente un problema que deba tratarse en primer lugar, sino otros temas como crecimiento económico o como otros indicadores como índice de desarrollo humano, otros indicadores económicos. Entonces, en esta ocasión queremos comenzar por preguntarle ¿qué es realmente la desigualdad económica? ¿Cómo se relaciona con las esferas políticas y sociales? ¿Y por qué es perjudicial para la sociedad que exista desigualdad económica? Muchas gracias, Mario, por la invitación. Estoy feliz de estar aquí para hablar de este tema, que es un tema que me interesa un montón. A veces participo de algunos debates en la universidad sobre este tema, entonces muchas gracias. Yo tengo una formación también de economista, como usted ha citado, ¿no? Yo fui economista, estudié economía en mi pregrado, en mi maestría, y estoy de acuerdo contigo. Mismo estando en escuelas que podemos definir como siendo más de izquierda en la economía, que eran mis escuelas en Brasil, quien quiera investigar eso. Pero mismo siendo este el caso, no había mucho sobre desigualdad. Había una preocupación con la falta de demanda agregada, me acuerdo. O sea, cuando estudiábamos a Keynes y mismo cuando estudiábamos a Marx, con los procesos de ciclos de crisis económicas internacionales, había esta preocupación. Si las personas se quedan sin ingreso, ¿cómo es que van a comprar los productos que están siendo producidos? ¿No? ¿Va a haber un ajuste de precio? ¿Qué va a pasar? Esto había, pero no había, digamos, un estudio más profundo de todas las cosas que se pasan cuando hay desigualdad. No sé si es una cosa del periodo, estaba un poco olvidada la cuestión de la desigualdad en los años 90, no completamente, pero estaba un poco muerta. Tal vez hoy en día tenemos que este tema ha volvido a estar en debate, ¿no? Gracias especialmente al esfuerzo de Piketty de traer datos sobre eso, pero no ha sido el único. Podemos hablar aquí de algunos otros autores también sobre este tema. Pero sí, la desigualdad, la definición, bien, ahora me has traído un problema. La definición de desigualdad es un desvío de la igualdad. Básicamente es eso. Tienes un conjunto de unidades en un grupo y hay algo en que no son semejantes. Es esto que es la desigualdad. Más específicamente en la economía, lo que hablamos mucho son desigualdades en algunas dimensiones económicas de mucha relevancia. Una desigualdad importante es la desigualdad de ingreso, que significa que no todos tienen el mismo ingreso. Hay gente con menos y con más ingresos. Otra importante dimensión de desigualdad es la desigualdad de riqueza, que se define como siendo que algunos tienen riqueza muy alta, otros tienen poca riqueza, y de hecho mucha gente tiene riqueza negativa, es decir, tiene más deudas do que tienen capital o activos. Entonces, otra dimensión importante de la desigualdad. Y también tenemos desigualdades de oportunidades, también es un tema bastante importante para economistas políticos, como por ejemplo la capacidad o no de acceder a una educación. Quizá la educación es pública incluso, ¿no? En Brasil la mejor educación es muchas veces pública, pero las personas no tienen igual acceso a esta educación, sea porque no estudiaron en un buen colegio, porque no tenían dinero, o porque viven lejos y aunque la universidad sea gratuita, no tenían cómo pagar el costo de
de vivir en una ciudad mayor. O sea, es una desigualdad. Y también tenemos desigualdades como, por ejemplo, que mujeres no consiguen acceder a los cargos más altos de la economía, lo que algunos llaman de techo de vidrio, que no se ve, pero ahí está y que impide que haya una ascensión mayor. Y claro, esto no se aplica solamente en cuestión de género, pero también en cuestiones raciales, étnicas. Es una desigualdad de oportunidad. Entonces, no todos tienen la misma oportunidad, no todos llegan tan lejos. Es algo bastante importante también. Y pienso que me has preguntado sobre las consecuencias de la desigualdad. Bien, yo he hecho aquí un resumen para mí mismo de algunas consecuencias de desigualdad. Tenemos, por ejemplo, que la desigualdad muchas veces se puede convertir en consecuencias sociales. Por ejemplo, la desigualdad social puede llevar a partes de la población a estar vulnerables. Es decir, si hay algún problema, digamos una crisis económica, ellos, aunque tenían antes un empleo, pero son los primeros a perder el empleo. Son los primeros a perder el acceso a la educación, que hay una reforma, digamos, que pone la escuela más lejos. Entonces hay este problema de la vulnerabilidad, de algunos grupos que están más vulnerables a cualquier tipo de problema. Hoy en día incluso tenemos esto se pasando con la cuestión del cambio climático, ¿no? Y las distintas repercusiones de esto. Si tú miras, por ejemplo, en cualquier uno de los casos que hay huracanes pasando, ¿quién es que no consigue salir de la isla, digamos, o no consigue salir de la costa? Son las personas que tienen menos dinero. Algunas también que tienen más dinero también no logran, pero proporcionalmente es más común que sea este grupo. Entonces, vulnerabilidad es un problema. Otro posible problema, pero esto tiene más que ver con pobreza, que no es la misma cosa que desigualdad, pero también es alimentado por la desigualdad, es la posibilidad de que existan crímenes, la inseguridad social y crímenes que vienen de esta desigualdad. Podemos pensar que esto es más fácil de entender como pobreza, ¿no? Si una persona no tiene lo suficiente para vivir, es posible que, no se han dado oportunidades, esta persona puede llegar a cometer un acto extremo. Yo pienso que esta es una cosa bastante humana, hasta si pensamos, ¿no? Si tu cuestión es morir o robar para sobrevivir, tú vas a robar. Entonces, en este caso, es una cuestión de pobreza extrema. Pero, saliendo de la pobreza y entrando realmente en la desigualdad, el hecho de que tenemos una sociedad muy desigual significa que tenemos un deseo de consumir, como las clases altas que vemos en Instagram, las clases altas que vemos en los programas de televisión. Y entre tanto, si estamos en un grupo que tiene menos capacidad de consumo, no podemos lograr eso. Y de ahí tenemos que mucha gente se ve en una situación en la cual, si tú eres un joven y no tienes ascensión social, tú puedes pensar tal vez una vez que vas a robar a una persona sus tenis. No estoy diciendo que se ha pasado conmigo, pero es una cosa que se puede pasar con algunos grupos. Y de hecho, mucha gente hace unos pequeños robos. Y si tú eres más pobre aún, puede ser realmente que vea, si tú trabajas en un empleo normal, nunca vas a llegar muy lejos. ¿Será que existe una otra alternativa, tal vez? Tal vez sea realmente el crimen. En Brasil es bastante común decir que esta es una de las razones del abandono escolar, porque la escuela no te va a llevar a nada, y la entrada en el crimen de niños que tienen como 13 años. Decimos que esta es una de las causas. Y en este caso es pobreza con desigualdad. Ok. A nosotros nos llama mucho la atención muchas estadísticas que se reportan en diversos medios últimamente, por ejemplo, con este tema del estancamiento de salarios reales, cómo va divergiendo respecto a la productividad del trabajo, por ejemplo, en las industrias. ¿Qué características debe tener en términos de industria, en términos de producción, en términos de consumo un país para que se propicie la emergencia de la desigualdad? Por ejemplo, el hecho de que sus índices de desigualdad crezcan a través del tiempo. Sí, y antes de que nos respondas, o sea, de lo que yo entiendo de este punto, digamos, para la gente que no, digamos, no trabaja mucho este tema, es que hay países que si bien tienen crecimiento, hay como que, bueno, muchas personas consiguen trabajo, pero su salario no aumenta conforme debería aumentar con la economía a pesar del crecimiento. Es decir, se reduce el desempleo, pero para muchas personas no se reduce lo suficiente como para tener un estilo de vida, digamos, deseable. Eso es más que todo lo que yo entiendo con el estancamiento salarial. Es cierto, yo pienso que la economía de Ecuador pasa un poco por eso, pero también la de Estados Unidos incluso, ¿no? El crecimiento desde los años 90 ha sido un crecimiento
económico más para los más ricos. Y tu pregunta entonces es, ¿en qué casos esto se pasa? ¿En qué casos la desigualdad aumenta aunque existe crecimiento económico? Claro, ¿qué contexto productivo e incluso qué contexto político, hiperliberalización de mercados o qué contexto político, productivo y económico es el que propicia que despegue la desigualdad en los países? Yo pienso que hay varias posibilidades, pero tal vez dos temas sean los más importantes, que sea la ausencia de un estado presente de bienestar y también una desindustrialización. Las dos cosas ocurren tanto en Estados Unidos cuanto en América Latina. En América Latina han habido intentos de crear un estado de bienestar social desde los años 80, pero no se llegó muy lejos. Y el estado de bienestar social que se ha creado es un estado que ayuda más a la clase media que a la clase más baja. Entonces es un intento, de hecho, elitista de redistribución. Es de los más ricos a la clase media. Ha sido así. Más recién, con la ola de izquierda, hubo sí un intento de redistribuir de los más ricos a los más pobres, pero más una vez no fueron realmente los más ricos, fue la clase media alta, que se vio entonces como una víctima, ¿no? Y por otro lado, la desindustrialización. Y en este caso, Estados Unidos se desindustrializa, tal vez porque se liberaliza mucho, tal vez porque Asia viene como un mercado donde hay trabajo más barato, y con eso entonces industrias que estaban en Estados Unidos se cambian a México, a China. Sin embargo, mucha gente dice que este proceso no responde por mucho de lo que se pasó en Estados Unidos, que lo más importante ha sido la mecanización de la industria, que ha habido un crecimiento de la producción con máquinas y no con personas, no un componente de capital. Entonces, pero de cualquier manera hubo sí una desindustrialización relativa de Estados Unidos y más clara en muchos países de América Latina. En América Latina esa desindustrialización se pasa porque tuvimos un modelo de industrialización de todos los sectores sin pensar en las ventajas comparativas y esto no se ha sostenido con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una desindustrialización, tenemos que un sector importante de la economía, donde dinámicamente se crea cada vez más valor con los cambios tecnológicos, que este sector ha salido. Y tenemos, al invés, un fortalecimiento de los servicios y del sector primario, pero especialmente con generación de valor en el sector primario de minerios y de agricultura. Aunque este sector puede ser dinámico y puede tener buenos precios de tiempos en tiempos, el sector agrícola en general se enfoca en América Latina en grandes latifundios, en grandes haciendas, que de hecho acaban no generando salarios de buena calidad a sus habitantes. Y en las ciudades la población se queda en el sector de servicio, pero no existe mucho dinamismo. El sector de servicio no tiene ganos de productividad tan fuertes cuanto la industria tenía. Entonces yo diría que estos son algunos de los factores. Ok. Una estadística también que nos llamó mucho la atención, citada por The Guardian en base a un estudio de Oxfam, nos dice que en las emisiones de CO2 asociadas al consumo y al estilo de vida, el decil más rico o el 10% más rico de la población en el mundo emite aproximadamente el 49%, es decir, casi la mitad de emisiones de CO2, mientras que la mitad más pobre del mundo no emite ni el 50% de estas emisiones de CO2. ¿Qué implica esto para las clases más pobres y cómo podemos corregir esto? ¿Puede ser esto corregido sin corregir la desigualdad económica? ¿El efecto ambiental? Yo pienso que esta pregunta necesita un podcast entero para ella, pero lo que pienso que esto apunta más que nada es que los niveles de consumo que todos queremos tener, con mucha calefacción en todos los espacios, que la temperatura esté bien, con transporte privado a donde sea, con consumo de carnes, con consumo de objetos, de vestuario, con viajes turísticas a todas partes del mundo, que es, ¿no? Hoy en día se parece que es algo que tenemos todos que hacer. Que esto es insostenible, porque la clase alta es la que hace eso. Y al hacer eso, transforma en este montón de contaminación de carbono. Entonces, ¿cómo corregir eso? La verdad es que esto es algo bastante profundo, ¿no? Tenemos que realmente cambiar qué es que queremos hacer de nuestras vidas, o cambiar un montón
la tecnología, pero tal vez este montón no sea alcanzable en el tiempo que tenemos. Claro. Yo te quería preguntar si las estrategias para redistribuir la riqueza pueden solventar todos estos problemas sociales que genera la desigualdad, y si es así, ¿qué mecanismos para redistribuir la riqueza serían los más eficientes o los que nos ayuden más a resolver este problema en caso de que esa sea la solución para solventar el problema de la desigualdad? Yo pienso que sí, la redistribución de distintas maneras es uno de los instrumentos más efectivos que tenemos. No es que va a reducir la desigualdad a nada, va a existir desigualdad, pero sí se puede mejorar. Y no voy muy lejos aquí en mi análisis, yo voy a repetir lo que he leído a lo largo del tiempo. Piketty, el libro Capitalismo siglo XXI, tiene todo eso que voy a decir, pero me parece que teníamos que volver a algo que jamás se pasó en Ecuador, en Latinoamérica, que es tener un real estado de bienestar social. Y este estado lo que hace es que la primera cosa que hace para redistribuir es cómo cobra sus impuestos. Es que los impuestos tienen que ser progresivos. Es decir, las clases sociales más altas tienen que pagar un porcentaje más alto de su ingreso o de su riqueza do que las clases más bajas. No simplemente más, que es lo que mucha gente presta atención, pero más que nada más en porcentaje. Esto necesita entonces de un impuesto sobre ingresos más fuerte y un impuesto sobre mercancías, valor agregado más bajo. Porque el impuesto sobre el consumo, valor agregado, esto todos pagan, los que tienen poco y tienen menos. Lo impuesto sobre ingreso, esto sí es, si es progresivo, es pago en mayor porcentaje por las clases más altas. Además de eso, se necesita también crear, aquí en Ecuador se ha creado impuesto sobre herencia, por ejemplo. Y me parece que está en la dirección correcta el impuesto sobre la herencia. Tal vez en valor también esté correcto, ahí es una cuestión un poco más empírica. Porque si no se hace eso, a cada generación la tendencia es que se va a acumular más en pocas manos la riqueza. Entonces es necesario también un impuesto sobre la riqueza. Sin embargo, esto hecho por un país aislado no es mucho. La verdad es que las personas de clase más rica, las empresas con más dinero, tienen la capacidad de aparentar que no reciben lo ingreso que reciben, de que no tienen la riqueza que tienen, al transferir entre naciones, a utilizar paraísos fiscales. De esta manera, una pequeña nación como Ecuador no puede ella sola tentar ser totalmente progresiva, porque si tenta hacer eso, lo que va a pasar es que la clase alta va a salir del país. O se queda aquí, pero su riqueza aparentemente está fuera. Entonces necesitamos más que solamente un cambio a nivel nacional, necesitamos de tratados que no fueron pensados aún, tratados que van a lograr hacer con que esta política progresiva sea efectiva a nivel internacional. Ok, muy bien. Otra pregunta en torno a un tema que nos llamó mucho la atención. El índice de desarrollo humano es un indicador que trata de ver más allá de la riqueza de un país, qué tan desarrollado vive su pueblo o qué tantas necesidades básicas han sido cubiertas para su población, el bienestar en general o de manera ponderada para su población. Y sin embargo existe, además de este IDH, que es el índice de desarrollo humano, existe una versión ajustada a la desigualdad. Entonces aquí podemos ver más o menos de manera bastante breve o de manera bastante sencilla, tal vez no muy precisa de todas formas, de qué manera afecta al desarrollo socioeconómico la desigualdad de un país. ¿Cómo podemos nosotros concientizar a las personas, sobre todo a la academia, de esto? Porque muchas veces vemos que muchos académicos o economistas renombrados tratan de ignorar la importancia de la desigualdad para el desarrollo de un país y piensan que el crecimiento per se es el único objetivo que se debe lograr para posteriormente lograr una redistribución. ¿O qué casos han existido adicional a esto en el cual han existido países con un rápido crecimiento y sin embargo las estructuras de la desigualdad dentro de estos países han implicado una calidad de vida bastante deficiente para su población? Yo pienso que el contraste entre Europa y Estados Unidos es tal vez el más claro en este aspecto, porque Estados Unidos en términos de ingreso promedio tiene más do que, digamos, Portugal, un país del sur de Europa, ¿no? El país más desarrollado de Europa. Sin embargo, Portugal tiene mejor calidad de vida. Esto se pasa porque simplemente tener más ingreso en promedio de la sociedad no dice mucho sobre cómo vive esta sociedad.
en Estados Unidos tenemos que el pago mínimo es para mucha gente no suficiente para vivir. Y las personas se quedan entonces con una calidad de vida baja o con 2 empleos, ¿no? Que también significa una calidad de vida baja. Cuando tienes un Estado que te da un poco más de seguridad social, que te garantiza un mínimo que se puede sobrevivir, entonces tú puedes, mismo cuando te quedas desempleado, tú no te quedas en un gran desespero. Puedes aún obtener educación, puede aún alimentarse adecuadamente, puede aún ir a los hospitales. Si nuestro objetivo es la calidad humana, y pienso que esto es probablemente más correcto, describe mejor como mucha gente piensa, do que simplemente ingreso, si nuestro objetivo es la calidad humana, tenemos que pensar en la desigualdad. Porque la desigualdad puede tanto, simplesmente si pensamos en el ingreso, quien tiene una desigualdad implica que algunos tienen poco, y por tanto estos pocos no van a lograr obtener una buena calidad de vida. Al mismo tiempo, una gran desigualdad significa una gran polaridad política, y entonces va a ser difícil aprobar en una nación muy desigual políticas de redistribución que van a ayudar a las personas que más necesitan. Muy bien. Yo te quería preguntar si estas políticas de redistribución tenían que hacerse directamente a lo que es el patrimonio de las personas más ricas, o sea, tomando a gravamen o impuesto a, digamos, el ingreso de la persona en sí que tiene el dinero, o si tiene que incluir necesariamente a las compañías. Porque hay mucha gente que dice, si le ponemos el gravamen a las compañías, vamos a crear más desempleo o vamos a crear más dificultades para la economía porque no vamos a querer que haya movimiento, así que es preferible tomarlo sobre el patrimonio. Por ejemplo, no tomarle un impuesto a Microsoft, sino tomarlo en cuenta a Bill Gates. La verdad es que esto es un tema un poco más técnico y tal vez yo no sea la mejor persona para responder esto, pero me parece que lo problema más claro cuando pones esta cuestión para mí es que cuando cobras de las empresas más, de hecho, tú creas este problema internacional. ¿Por qué la empresa está aquí produciendo aquí en este país, pagando impuestos altos, cuando podría cambiarse a Colombia y exportar para Ecuador los productos? Y ahí esto vuelve a ser una cuestión internacional. No puede una nación querer cobrar más de las empresas en general y pensar que no va a haber consecuencias económicas, que la empresa no va a salir y va para otro país. Al mismo tiempo, cuando se propone, no, debe ser cobrar solamente a las personas, pero para las personas movilizar su riqueza o ingreso a estar ubicada en otro país, en otra jurisdicción, es más fácil que las empresas. Y de esta manera, los más ricos, claro, no la clase media. Y de esta manera, entonces, tú puedes crear un sistema que parece muy progresivo, pero la base del impuesto, las personas que pagarían, ya aparentemente no tienen nada. Entonces, para mí esta cuestión es fundamentalmente, si es las personas o si son las empresas, es una cuestión bastante técnica y que para realmente ser efectiva se necesita de un acuerdo a nivel internacional o se necesita al menos de que muchas naciones estén haciendo eso, si no se crea, digamos, un dilema del prisionero en que las empresas y las personas simplemente escapan de donde están los impuestos más altos. Ok, otra cuestión que nos parecía bastante importante tratar es en un país como en el Ecuador, donde de una u otra manera el sistema de seguridad social juega un rol tan importante en el bienestar de sus ciudadanos y en cubrir servicios básicos que de otra manera las clases medias, bajas y bajas no podrían cumplir, por ejemplo. Dada la situación tan crítica en la que se encuentra la economía ecuatoriana y específicamente el sistema de seguridad social, y dado que vivimos en un país con una clase política que propende bastante hacia la corrupción y unas instituciones que no son lo suficientemente fuertes en ese sentido ni transparentes, ¿qué podemos hacer nosotros para salvaguardar en el largo plazo la calidad de vida de estas personas en el país, teniendo siempre en cuenta esta posibilidad de plantear políticas de protección a las clases bajas a través de un sistema sólido de seguridad social? ¿Qué podemos hacer para fortalecer este sistema? Y cómo podemos hacerlo en un país donde su institucionalidad política es de tan mala calidad, por así decirlo, ¿no? La verdad es que pienso que aquí, en cuanto hacías esta pregunta, yo pensé, ¿puedo responder o no? Y la verdad es que
tal vez yo no pueda responder esta pregunta, porque no soy realmente especializado en el caso de Ecuador. Sin embargo, me parece que la situación de Ecuador es un poco más compleja porque tenemos la dolarización. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día son problemas en parte porque el país no consigue generar empleos y esto vulnera las poblaciones más bajas. ¿Y por qué no consigue generar empleos? En parte porque no es competitivo internacionalmente. ¿Y por qué no es competitivo internacionalmente? Porque está dolarizado y no ha crecido su productividad tan rápido cuanto Estados Unidos, que es quien decide el valor del dólar. De esta manera me parece que la dolarización ha sido una fuente de vulnerabilización de partes de la sociedad. Sin embargo, claro, abandonar el dólar no crea seguridad, no en el corto plazo. Y se puede pensar que las instituciones que se necesita, caso no se tenga la dolarización, son justamente las instituciones fuertes que van a evitar una hiperinflación, que esta también ha sido un riesgo en Ecuador y que esta también vulnera a los más pobres. Notas entonces que no soy un especialista y no consigo llegar a una respuesta. No, pero está bien, muchas gracias. Entonces, quisiera tomar en cuenta, ya que para subir la competitividad, tomando en cuenta que la moneda es extranjera, ¿qué pudiéramos hacer? O sea, adquirir tecnologías que nos permitan más competitividad, o a veces, por lo menos no necesariamente el caso de Ecuador, o sea, digamos, un país que quiera subir su competitividad, ¿qué recursos qué recursos debería tomar en cuenta además de su moneda? ¿Está diciendo una nación que está dolarizada o cualquier nación, dolarizada o no? Tomemos una que está dolarizada, ya que nos sirve más para nuestro caso. Está bien, claro. En una nación dolarizada, necesitas crecer tu productividad tan rápido, más rápido que la nación que controla esta moneda. De otra manera, en algún momento, esta moneda estará muy cara y la nación no será competitiva. Las maneras de hacer son muchas. Una posibilidad es que tú aumente la educación de una manera muy rápida, muy acelerada, para llegar a poder crear industrias un poco más avanzadas. Y esto se puede decir, Ecuador ha hecho un trabajo razonable en las últimas 2 décadas. Si mira al menos los índices de educación, sí han crecido de manera acelerada. Sin embargo, esto no es suficiente. Es necesario también una política inteligente, industrial y comercial. Una política, digamos, orientada a las exportaciones, pero tentando desarrollar un poco más allá de las ventajas comparativas estáticas y pensando un poco más en las ventajas comparativas dinámicas. Es decir, Ecuador sí ha intentado aumentar la producción de minerios y esto para exportar y con eso a conseguir crear más empleos. Y es verdad que la nación tiene las características para hacer eso. Sin embargo, también podría ser que Ecuador podría desarrollar una u otra industria un poco más sofisticada y un poco más intensiva tal vez en trabajo, si es que se enfocar en eso. Pero para hacer eso el Estado tiene que se movilizar y de una manera inteligente. No es simplemente poner subsidios y cerrar a la importación de productos semejantes. Es escoger sectores, hacer un gran esfuerzo en ese sector, escoger tal vez, como ha hecho Brasil, a heróis, empresas que van a ser las empresas dominantes, financiarlas, también financiar la academia para crear las habilidades, conocimientos, tecnologías, patentes para hacer esto posible. Tiene que ser un esfuerzo focalizado e inteligente, lo que es muy difícil de hacer bien. Tanto es que muchas naciones no lo han hecho bien. Ok, muchísimas gracias, Pedro. Eso sería todo por hoy. Les agradecemos muchísimo por escucharnos. Una vez más pueden encontrarnos en Facebook como The Panchonomist, en YouTube como The Panchonomist también, y en SoundCloud, donde van a poder encontrar todos nuestros programas subidos a la web. Les invitamos a seguir al tanto de todas nuestras redes sociales y una vez más les agradecemos. Hemos sido Mario Ávila quien les habla, Marcelo Coletti y el profesor Pedro Núñez da Silva. Muchísimas gracias, Pedro. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, Mario y Marcelo. Este fue el podcast de Panchonomist. Recuerda buscarnos en Instagram y en Facebook en nuestras cuentas oficiales de @Panchonomist para poder descubrir nuestras publicaciones, eventos sociales y más eventos de los que estaremos hablando. Muchísimas gracias.